Hola, muy buenos días. Les saluda el profesor René Caballero. Hoy día trataremos el curso de tractor camiones Kenworth. Es el curso del día de hoy. Bueno, comenzamos con lo que es el temario que vamos a tener el día de hoy. Vamos a tratar de seguridad, las características, las partes del camión, la caja de 18 velocidades, que es la caja Fuller, la cabina, los pedales, el control y los mandos, inspección del vehículo, técnicas de manejo y terminamos con lo que es mantenimiento del vehículo, ¿no? Bueno, como ustedes pueden ver, acá tenemos varios tipos, ¿no? Tenemos tipos de vehículos que son, por ejemplo, ¿no? Son equipos que nos sirve para poder hacer faenas en minas, para poder cargar todo tipo de objetos pesados, ¿no? Bueno, comenzamos con lo que es la seguridad. Lo que nos dice, ¿no? ¿Qué es la seguridad? Lo que en todo trabajo debemos tener es, ¿no? Están ahí para su protección e información. Estos mensajes podrían ayudarlo a evitar lesiones a usted y a sus pasajeros y también podrían ayudarle a impedir que sufran daños costosos, ¿no? Ahora, para poder comenzar un trabajo, para poder estar en el ambiente de trabajo, lo que nosotros debemos utilizar es, ¿no? Los lentes de protección, el casco, los audífonos para cualquier tipo de explosión que tengamos en mina, los guantes, los zapatos punta de acero, los chalecos reflejantes y el barbijo, ¿no? Para que no, para que no podamos tener ningún tipo de problemas. Ahora, ¿qué nos dice acá? Se utilizan símbolos claves y palabras de señal para indicar el tipo de mensaje que va a seguir. Pongan atención especial a las instrucciones que comienzan con los símbolos y palabras de señal. Por ejemplo, lo que son las advertencias, la precaución, la nota. No hay que hacer caso omiso a ese tipo de señales, ¿no? Porque nos puede ayudar mucho en nuestro trabajo. Como ustedes saben, siempre al momento de poder iniciar un trabajo por ejemplo, si subimos al bus si subimos a lo que es el vehículo, hay que utilizar los tres puntos de apoyo siempre, ¿no? Los pies en el escalón y las dos manos siempre mirando hacia la cabina, nunca bajar dando la espalda a la cabina, ¿no? Ese es un consejo que la mayoría de personas sabemos, ¿no? Acá, por ejemplo, acá, ¿qué nos dice el signo de advertencia? ¿Qué nos indica al momento de poder ver este tipo de signos, ¿no? Nos indica que advertencia. Esto indica algo que podría ocasionar lesiones graves o incluso la muerte. Este mensaje le indicará en qué consiste el peligro que podría pasar si usted no presta atención a la advertencia y cómo evitarlo, ¿no? Hay que, cada vez que estemos yendo en la faena o en el trabajo, de ver, ¿no? El, estos tipos de signos, tal vez en la carretera misma, o tal vez en algún otro lugar, en oficinas, en las mismas cabinas, en la misma cabina del vehículo podemos ver, ¿no? En la misma pantalla del vehículo, vamos a poder ver ese tipo de advertencias. Hay que tener muy en cuenta para poder bien parar el vehículo o bien proseguir, ¿no? Acá vamos a ver qué nos dice lo que es la precaución. Este símbolo y palabra indica algo que podría dañar su vehículo y a usted también podría lesionarse, ¿no? Hay que, como les decía, ¿no? Hay que tratar de ver cómo es la seguridad en el vehículo y todo eso. Acá nos dice sobre la nota. ¿Qué nos dice la nota? Le proporciona información que creemos que a usted le gustaría tener. Podría tratar sobre el cuidado de su vehículo o sobre la manera de lograr una conducción más eficiente, ¿no? Este tipo de notas más nos va a aparecer en el tablero del vehículo para que nosotros podamos hacer eh, una conducción mejor y poder cuidar tanto el vehículo como a nosotros mismos, ¿no? Vamos a ver qué es la seguridad del vehículo también. Por ejemplo, acá nos dice, asegúrese de que su Kenworth esté en óptimas condiciones de funcionamiento
antes de partir, esto es un deber del conductor responsable. ¿Qué nos dice hasta ahí? Por ejemplo, el conductor, antes de poder subir lo que es al vehículo, lo que tenemos que hacer o lo que tiene que hacer es verificar, ¿no? Si el vehículo está en perfectas condiciones, ver los neumáticos, los frenos, el nivel de aceite, el nivel de aire, ¿no? Tratar de ver todo acerca del vehículo, ¿no? Hacerle su mantenimiento respectivo antes de poder salir hacia la faena, ¿no? El funcionamiento seguro y confiable continuo, depende principalmente del mantenimiento constante del vehículo. El vehículo, el vehículo debe ponerse en marcha dentro del rango de su capacidad mecánica y los límites de sus calificaciones de carga. Ahora, ¿cómo vemos lo que son las calificaciones de carga? Estas calificaciones lo vamos a poder ver en el manual del conductor, ¿no? Ahí todo vehículo Kenworth que se compre nuevo o tal vez que se compre con uso debe tener su manual de calificaciones de carga, ¿no? Para poder ver cuánto estamos cargando, cuánto debemos cargar y cuánto debemos, en qué momento hacerle su mantenimiento, ¿no? Como dice acá, hay que hacerle un mantenimiento constante para que el vehículo esté funcionando en perfectas condiciones, ¿no? No tratar de que se pase, por ejemplo, el cambio de aceite o cambio de los frenos, ¿no? Ya que este vehículo es un vehículo pesado que tal vez a la larga nos puede traer algún problema, ¿no? Si no se le hace el mantenimiento constante. Acá vamos a ver los ejemplos de los camiones, ¿no? Vamos a ver unas cuantas ilustraciones aquí de los camiones más populares que tenemos aquí, tanto en Latinoamérica y como en el mundo, ¿no? Acá vamos a ver lo que es el camión, el T600, T800 y el BW900 y el C500. Ahora, de estos cuatro modelos que tenemos aquí, el T800 es el más comercial que vamos a poder ver en cualquier tipo de obras o cualquier tipo de trabajos que tengamos, ¿no? Ese es el más comercial que hay acá en Latinoamérica, por ejemplo. Ahora vamos a tratar de hablar un poco más de lo que es este camión, que es el T800. Vamos a meternos más un poco ahí. Como les digo, que es el más comercial, ¿no? Vamos a ver aquí cuáles son sus características de este vehículo, del motor y de todas sus partes que tenemos acá, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el motor. ¿Qué tipo de motor carga este vehículo? Acá nos dice que carga un motor que es Cummins ISM de 335 caballos de fuerza, 1253 IP hasta 434 HP, 1534 IP hasta Euro 5, ¿no? Igual en la parte de abajo vamos a poder ver la marca del motor, también es un Cummins. La mayoría de estos vehículos, ¿no? Utilizan lo que es esta marca, que es Cummins, ¿no? Por ejemplo, el segundo también que puede utilizar que puede llevar, ¿no? Es el Cummins X15 de 400 HP, ¿no? Y también que es de un Euro 5, ¿no? Ahora vamos a ver un poco este motor, este motor, Cummins, tiene una placa de datos, por ejemplo, está colocada en el lado de la bomba del combustible del motor sobre una carcasa de balancines. Eh, Siempre hay que tener cuidado, ¿no? Al momento de manipular este tipo de motores, hay que leer siempre lo que son las placas que están ahí, ¿no? Al lado del motor. Vamos a ver, por ejemplo, acá justamente lo que les decía, las placas, ¿no? Por ejemplo, todo esto acá nos va a salir el número de serie, la CLP, el modelo, el rango y potencia, los RPMs, ¿no? Si alguna vez pasa algún tipo de problema con este tipo de motores, es mejor llamar, ¿no? A un especialista en este tipo de motores, no tratar de que un mecánico, un conocido lo chequee o lo haga el mantenimiento, ¿no? Lo mejor es poder llamar a la misma compañía de los motores o si no a la misma compañía de Kenworth para que nos pueda ayudar con este tipo de problemas, ¿no? Ya que este motor pueden ver, ¿no? Todo es un poco grande, ¿no? Acá vamos a ver la placa de datos
SM, por ese que es el módulo de control electrónico. La placa de datos del SM está colocada en el frente del SM, ¿no? Las abreviaciones en la placa de los datos se explican como lo siguiente. PN, que significa parte de números, SN, que significa número de serie, y DC, que es el código de fecha, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a poder ver una pequeña imagen donde vamos a poder ver este tipo de cosas, ¿no? Dentro del motor. Aquí nos indica qué tipo de mantenimiento hay que hacerlo, ¿no? Listo. Esta placa del motor muestra datos acerca de su motor, el número de serie, el motor, todo eso, ¿no? Como les decía. Vamos a seguir aquí con la nomenclatura, por ejemplo, que lleva este tipo de motores, que es el IS, el M, el 400, ¿no? El 400 vendría a ser lo que es la potencia de freno indicada, la M, que vendría a ser lo que es la designación del modelo de motor, la IS, que significa, o que vendría a ser el sistema Interact, ¿no? Vamos a poder ver esta nomenclatura. Nos proporcionan más datos que se ilustran, ¿no? En este tipo de gráficas. Acá vamos a poder ver, por ejemplo, lo que es el equipo del motor, que es cómo funciona este tipo de motores, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice compresor Cummins de 18.7 y 37.4 CFM, que significa cúbicos por minuto, pies cúbicos por minuto, compresor WABCO 37.4 CMF, pies cúbicos por minuto, masa de abico, Orton, una velocidad, filtros separadores, como viene el agua, vienen filtros separadores vienen para el agua, para el combustible, el Full Pro, que es de 382, ¿no? Viene también lo que son las terminales de carga de baterías, baterías bajo el capot, terminales para desconectar baterías en interior de la cabina también. Ya, por ejemplo, acá ya no es necesario abrir el capot para poder desconectar lo que son las baterías, ¿no? Dentro de la cabina ya vienen un par de interruptores para poder desconectar lo que son las baterías y poder hacer algún tipo de cambios, ¿no? Sistema de escapes con post tratamiento bajo la cabina en el lado derecho, independientes tras el dormitorio, sencillo y el dual, sencillo tras cabina al lado de la cabina, sencillo y dual lado del dormitorio, ¿no? Ahí viene el aerocap, que significa el dormitorio, ¿no? Atrás de los asientos, en el dual horizontal, ¿no? Ahí vamos a poder ver en qué lado está ubicado lo que es el motor, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, lo que es el tanque de combustible. ¿Qué nos indica aquí lo que es el tanque de combustible? ¿Cómo vienen los tanques de combustible en este caso, no? Vamos a ver lo que son acá, por ejemplo, llevan los tanques de aluminio adicionales de 22 pulgadas, 24.5 pulgadas y 28.5 pulgadas de diámetro. Las capacidades que tiene son 284, 353, 378, 454 y 568 litros. Dispositivo antifitón, para tanques de combustible, tanques DEF de 78 y 118 litros, ¿no? ¿Qué nos indica con el dispositivo antisifón? Nos indica que no es este tipo de tanques de combustible es antioxidaciones, o sea, cosas que se puedan pegar dentro del filtro de combustible, ¿no? Los aditivos o aditivos malos que vienen a veces en el petróleo, ¿no? Cualquier tipo de cosas. Lo que hace este tipo de dispositivos es que trate que no se quede residuos del combustible, ¿no? Residuos malos. Este dispositivo hace que elimine, ¿no? Lo que son los componentes malos del combustible, ¿no? Acá seguimos con lo que son el sistema de aceite lubricante, por ejemplo, ¿no? Aquí nos dice presión del aceite, el relenti bajo,
el ralentí bajo, ¿no? Mínima permisible que es de 70 capa o 10 PSI, ¿no? A 1200 RPM o un torque pico mínima persistible es de 30 PSI, ¿no? Capacidad de aceite del motor estándar, que es un filtro de combinación. Ahí vamos a poder ver lo que es la LF9000, que son de 3 litros o 8 galones, que es el siguiente, que es la LFM 9001, que es de 2.6 litros o 7 galones. El cárter del aceite, que viene a ser en alta o baja, es de 34 a 26.5 litros o 9 a 7 galones. Estamos hablando del aceite de lubricante, ¿no? En el cárter del aceite de autobús urbano, que viene a ser en el alta o baja, que vendría a ser de 34 a 30.3 litros, de 9 a 8 galones, ¿no? Acá seguimos con lo que son el sistema de enfriamiento, que es la capacidad del refrigerante. Solamente en el motor es de 9.5 litros o 10 cuartos, ¿no? En el rango de termostato de nomenclatura estándar de 82 a 93 grados centígrados, de 180 a 200 grados Fahrenheit, ¿no? Acá seguimos viendo con lo que es la presión de refrigerante en el monobloc de cilindros. Vendría a ser lo que es el tampón, que es quitado a presión, ¿no? Vamos a ver que es la mínima del termostato cerrado, es de 1800 RPM sin carga, ¿no? De 38 de 138 capa o de 20 PSI, ¿no? Acá vamos a ver que es la máxima del termostato cerrado, que es en 40 PSI. Acá vamos a ver lo que es la máxima temperatura permisible de operación del refrigerante, que es de 100 grados centígrados o de 212 grados Fahrenheit, ¿no? Lo que son Fahrenheit siempre se va a utilizar lo que es fuera de lo que es Latinoamérica. Fahrenheit siempre se utiliza en lo que es en América, Estados Unidos, ¿no? En ese tipo de lugares siempre se va a utilizar acá Fahrenheit. Acá, por ejemplo, en el Perú se utiliza lo que son centígrados, ¿no? Acá vamos a poder ver también lo que es el tampón de presión mínima recomendado. ¿Cuál es la mínima recomendada para el tapón de presión? Nos dice acá de 7 PSI, ¿no? El máximo flujo permisible de refrigerante a los accesorios de los litros, minutos o el GPM, que es 75.7 litros o 20 galones, ¿no? En el control de ventilador de detección de refrigerante, en el activado, tenemos que llevar en 96 grados centígrados. Y en el desconectado tenemos que llevar un promedio de 91 grados centígrados, ¿no? Así es como nos dice que llevan las características este tipo de vehículos en el motor, en el sistema de lubricación, en el sistema de enfriamiento, ¿no? Acá vamos a ver, pues vamos a poder ver un poco de lo que son las partes de este motor que es de Fuller, ¿no? Acá vamos a ver un poco lo que son enumerados, ¿no? Vamos a ver el lado del escape, por ejemplo, qué es lo que tiene este tipo de motores, ¿no? Ahí también podemos ver en la imagen un poco más a colores. Vamos a poder ver parte por parte lo que son acá el motor, por ejemplo, acá nos dice que tiene una conexión de éter, antes del refrigerador de carga de aire, el 3 que viene a ser lo que es un sensor de temperatura del múltiple de admisión, el sensor de presión de múltiple de admisión, el 5 viene a ser después del enfriador de carga de aire, el 6 que viene a ser estatopersiana, el 7 que viene a ser el refrigerante de ventilación del motor, el 8 que viene a ser también la estatopersiana, el 9 que viene a ser el sensor del ventilador por si tal vez se malogra o está pasando algún tipo de problemas, el 10 que viene a ser el sensor de temperatura del refrigerante, el 11 que viene a ser lo que es el retorno del calentador, el 12 que viene a ser la presión de entrada del refrigerante,
el 13 que viene a ser la línea de relleno del radiador, el 14 que viene a ser la presión de la bomba de agua, el 15 que es entrada de refrigerante, el drenado de aceite, el calentador del sumidero, el calentador del sumidero de cárter del aceite, la presión de salida del filtro, suministro de aceite del freno del motor, la presión de la entrada del filtro, presión del refrigerante en el block o en monoblock, ¿no? El calentador del refrigerante, el suministro del calentador, la toma de temperatura del refrigerante, el control de compuerta de la descarga, ¿no? Ahí vamos a poder ver qué tan completo es este tipo de motores y las partes que lleva, ¿no? Cosas que tal vez no podemos encontrar en otro tipo de motores, ¿no? Estos motores Cummins que más se trabaja aquí en el Perú, ¿no? O en Latinoamérica. Este es, como les decía, este es el lado del escape. Ahora vamos a ver lo que es el lado del combustible. Acá también tenemos un poco de partes, ya que vimos el lado del escape. Ahora vamos a ver el lado de la bomba de combustible, que es la parte del otro lado, ¿no? Ahí vamos a poder encontrar lo que son la placa de enfriamiento del SM, el módulo de control electrónico, ¿no? Descarga de aire del compresor. Vamos a ver lo que es la medición del paso de gases del cárter. Vamos a poder ver lo que es el sensor de presión de aire ambiente, el retorno de combustible al tanque, placa de datos del motor, número de serie del motor, motor de arranque, sensor de la corona dentada del volante. También vamos a poder ver el drenado lateral del aceite, el Sentinel, que es el opcional. Vamos a poder ver también lo que es la entrada de combustible a la bomba, el filtro de combustible, la presión de riel, el sitio de montaje de la bomba de sorbodirección, el sensor de presión y de temperatura del aceite, sensor de presión del motor, sitio de montaje del compresor del frentón, ¿no? Vamos a poder ver este tipo de partes en todo lo que es el lado de la bomba de combustible, ¿no? Tiene todas estas opciones, ¿no? Aquí vamos a poder ver lo que está todo enumerado, ¿no? Y continuamos con lo que son, a ver, cómo hacer funcionar este tipo de motores, qué hay que hacer para hacer funcionar este motor, ¿no? Vamos a ver qué nos dice acá, nos dan un tipo de consejo y cómo tratar de mantener el motor, ¿no? Nos dice, no arranque ni deje funcionando el motor en el área cerrada sin ventilación. Los humos del escape del motor contienen monóxido de carbono, gases incoloros e inodoros. El monóxido de carbono puede ser fatal si se llega a inhalar, ¿no? Por ejemplo, hay algunos tipos de vehículos que ya vienen con un tipo de filtros para que no pueda salir este monóxido de carbono o tal vez los gases o no sé, ¿no? Algún tipo de contaminante. Más ese tipo de sistema viene en vehículos que son mucho más nuevos o vehículos que son de nueva generación, ¿no? Este tipo de motores todavía está llevando lo que todavía no tiene ese tipo de sistema. Por ejemplo, acá nos dice cómo hacerlo funcionar este motor. Nos dice aplique los frenos de estacionamiento. Dos, nos dice introduzca la llave en el interruptor de la llave de inyección. Desactive o apague los sistemas antes de arrancar el motor, el freno de escape, el eje trasero, el calefactor del bloque y si está equipado, claro, ¿no? Vamos a ver lo que es también, hay que desenganchar la transmisión, coloque la palanca de cambios en la misión neutral o neutro o punto muerto. Acá también nos dice desconecte el embrague, ¿no?
oprima y en la transmisión de manuales, ¿no? Ahí justamente vamos a ver un poco más adelante lo que son, en qué parte está ubicado este tipo de cosas, ¿no? Acá nos dice gire el interruptor de inyección, o sea, la llave, a la posición on, que es en encendido. En temperaturas normales no es necesario aplicar el acelerador, ¿no? Gira el interruptor, nos dice, gira el interruptor de la incisión a la posición start o en la posición que es arranque. Para conectar el motor de arranque, encienda el motor hasta que arranque, ¿no? Si el motor no arranca dentro de los 30 segundos, retira la llave, ¿no? Ya nos dice que si no arranca el motor, no hay que tratar de estar presionando lo que es el acelerador, porque podemos dañar lo que es el motor, ¿no? Si el motor no está encendiendo en los siguientes 30 segundos al momento de presionar el start, hay que sacar la llave y hay que volver a revisar, ¿no? Lo que son lo que es el motor, ¿no? Tal vez está fallando algún tipo de cosa o algo, ¿no? Ahora, nunca hay que estacionar, nos dice acá, nunca estacione en áreas donde el sistema de aire caliente pudiera ponerse en contacto en grama seca. ¿Qué pasa si no sé, si encendemos el motor en un lugar donde hay grama seca, maleza o restos de combustible u otros? Este tipo de vehículos bota como si fuera algo caliente y podría provocar un incendio, ¿no? Provocar un incendio y podría provocar daños, ¿no? Hay que tratar de siempre, por ejemplo, si estamos en el garaje o algún tipo de lugar, si es algún lugar cerrado, hay que tratar de salir de ese lugar para poder encender lo que es el motor, ¿no? Acá vamos a poder ver, por ejemplo, lo que son las partes de, de este camión, ¿no? Vamos a poder ver lo que tenemos aquí el parachoque, el faro delantero, tenemos también lo que es la reja del radiador, tenemos lo que es el parabrisa, el espejo retrovisor, tenemos lo que es el visor de sol, luz direccional, que va en la parte de arriba, también va en la parte de abajo en este tipo de camiones. Siempre tiene que tener, ¿no? Tanto en la parte de arriba, en la parte de abajo y en la parte de atrás, por si lleva a un tipo de tolva, ¿no? Acá vamos a ver lo que es la corneta de aire, vemos que es el tubo de escape, el coronado del techo, vemos también lo que son sus neblineros, vemos la defensa del vehículo, la puerta, los escalones, el manipulador de agarre, como les decía en un principio, ¿no? Para poder acceder o descender del vehículo, siempre utilizar los tres puntos de apoyo, ¿no? En los escalones y en los manipuladores de agarre y siempre mirando para el vehículo, para la cabina, ¿no? Aquí vamos a ver la cabina, vamos a ver el compartimento de almacenamiento también. Vemos aquí que es la quinta rueda, se le conoce como la quinta rueda al agarre de las tolvas o de los trenes, ¿no? Acá vamos a ver lo que es el guardafango, vamos a ver lo que es el limpiador también, el capot, el tanque de combustible y terminamos con lo que es la cabina de dormitorio, ¿no? Todo esto, estas partes son de este vehículo exterior, ¿no? Ahí vemos todo lo que contiene, todo lo que hay, ¿no? Acá vamos a ver, por ejemplo, la cabina y el equipo. La cabina convencional de aluminio, de material compuesto y parabrisas, curvo capot integral aerodinámico, de Mitton aislamiento térmico para el capot y cabina de conducción, aire acondicionado y calefactor en la cabina, de consumo puertas daily para amplia visibilidad, las luces de cortesía en ambas puertas, viseras deslizantes de interiores de conductor y pasajero, elevadores de ventana eléctrico manual, ¿no? Acá vamos a poder ver, por ejemplo, qué es lo que tiene en la cabina y el equipo, ¿no? Va para ver la comodidad o el confort que tiene este tipo de cabinas. Acá vamos a ver un poco de lo que es
las ruedas, qué tipo de ruedas lleva este vehículo. Por ejemplo, lo normal es que lleve unas Bridgestone, unas Michelin, unas Goodyear o las llantas de Kenworth, ¿no? De 7 rayos, las ruedas Kenworth de 10 rayos. Estas son las más recomendables que tiene que utilizar este tipo de vehículos, ¿no? Este tipo de tractocamión de Kenworth, ¿no? Estas llantas son las más recomendables, como le decía, ¿no? El Bridgestone de 24.5 pulgadas, de 14 o 16 capas. Michelin, que es igual, ¿no? Que es de 24.5 pulgadas, de 14 o 16 capas. ¿Por qué nos indica esto el manual del conductor? ¿Por qué nos indica llevar ese tipo de llantas? Por el peso, por el peso y las toneladas que se llevan, ¿no? Para poder tener una mejor conducción y que no se esté desgastando o que suframos algún tipo de accidentes, por ejemplo, que se reviente la llanta o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Acá nos dice, por ejemplo, nos dice ruedas de 10 rayos. Eso es muy, este tipo de ruedas son más convenientes en este tipo en este tipo de vehículos, ¿no? Para que sean mucho más fuertes y que tengamos una comodidad al momento de conducir. Ahora vamos a hablar lo que son lo que es acá, lo que es el Fuller, la caja de 18 velocidades, ¿no? Vamos a poder ver lo que son la caja, por ejemplo, la caja Fuller, ¿no? La caja Fuller de 18 velocidades es un remolcador, te brinda mayor versatilidad para mantener el motor en marcha en las RPMs correctas. Asimismo, contemplará más ahorro en manejo de combustible. Manejar un remolcador con una caja Fuller de 18 velocidades no es tan difícil como la mayoría lo piensa, solo necesita mucha práctica y volverse experto en las transiciones manuales, ¿no? Ahora, este tipo de vehículos son mecánicos, ¿no? Más adelante vamos a poder ver cómo utilizar este tipo de cajas, cómo hacer el funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, esta es una pequeña imagen de la caja, ¿no? Ahí, mientras más corta es la palanca de cambios, el, la palanca de cambios va a ser un poco más corta, ¿no? Lo que son los cambios. Si es más larga, va a ser más larga los cambios, más cortos los cambios, ¿no? Acá vamos a poder ver, por ejemplo, cuáles son las partes que tiene esta caja de cambios. Por ejemplo, tenemos aquí, comenzamos por la parte de arriba, que es el sistema de aire, que es la válvula Roadranger, ¿no? Que es a la siguiente podemos ver las dos partes de abajo, que es la carcasa de barra de cambios, la palanca, la carcasa y los aisladores, ¿no? Vamos a seguir bajando un poco por la parte izquierda, que nos dice la carcasa de barra de cambios, ¿no? Conjunto de carcasas de barra de cambios. Un poquito bajamos más abajo, que vendría a ser la selección delantera, ¿no? Eso es para los cambios a primera, segunda, ¿no? Vamos a poder ver el engranaje intermedio de reversa, ¿no? Acá vamos a poder seguir viendo que es la sección delantera, la carcasa de embrague, conjunto de la caja. Ahí vamos a poder ver, ¿no? Acá vamos a ver también lo que son la sección delantera, por ejemplo. Está la flecha de entrada, engranaje de impulsor. Acá vamos a poder ver lo que es la sección delantera también, que es las contraflechas, ¿no? Y acá seguimos un poco más por la derecha, vamos a poder ver qué es el sistema de aire, la válvula esclava, la sección auxiliar del cilindro que es el cilindro de reducción, la sección delantera, la flecha principal, nos dice acá, la sección auxiliar, que es el engranaje impulsor auxiliar, acá el sistema de aire, por ejemplo, vamos a poder ver el filtro regulador de aire, acá la sección auxiliar, la carcasa auxiliar. Acá también vamos a ver lo que es la sección auxiliar, que es la contraflecha auxiliar, y la selección auxiliar, que es el cilindro de rango, ¿no?
Acá nos explica un poco las partes que tiene este tipo de cajas, la caja Fuller, ¿no? Vemos acá que tenemos este tipo de cajas que es un poco más avanzado que las cajas normales, ¿no? Acá vamos a poder ver lo que son este tipo de cajas que son un poco más, un poco, que son un poco más avanzadas, ¿no? Son cajas de 18 velocidades, ¿no? Ujú. Acá vamos a tratar de hablar con lo que son el patrón de cambios, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué nos dice aquí? Nos dice, se puede practicar en este tipo de cajas, se puede practicar en H, ¿no? Una caja de Eaton Fuller de 18 velocidades, la transmisión se presenta en un patrón H y de manera más rápida para familiarizarse con ese tipo de caja es practicando los cambios de forma de dicho patrón. Entre las 18 velocidades hay muchos engranajes en medio, ya que todos los cambios principales tienen un rango alto y uno bajo, ¿no? ¿Qué nos dice en aquí? Nos dice que este tipo de cajas no es fuera de lo normal, ¿no? Esta caja es también como cualquier otro vehículo, es en patrón o en tipo H, ¿no? Nos dice que hay que practicar un poco lo que es el patrón H mientras el camión esté de carga, esté apagada. Esto nos permitirá familiarizarnos con la caja de cambios convencional, ¿no? Se podrá realizar cambios sin tener que mirar hacia la palanca o adicionalmente nos ayudará a mantener los ojos en la carretera mientras conducimos, ¿no? Al momento de poder nosotros conducir lo que son este tipo de camiones, hay que tratar de practicar mucho más antes y no hay que ser un poco más coherentes, ¿no? No meternos en un tipo de camiones así eh, porque ya que esta tiene 18 velocidades, ¿no? Que nos permite, la práctica nos permite estar mirando, ¿no? Siempre para adelante en el camino y no distraernos mirando la caja, en qué caja estamos o estar pisando lo que es el embrague o el acelerador, ¿no? Acá nos dice que siempre hay que practicar lo que son en patrón H, ¿no? Para poder familiarizarnos, como todo tipo de carro, ¿no? Ahora, les cuento un poco, este tipo de camiones, de cajas, tiene lo que es, tiene dos palancas o semipalancas, se podría así decirlo, dentro de la misma palanca que es la caja de cambios, ¿no? Acá vamos a ver justamente aquí la forma H que les decía, vamos a ver, por ejemplo, todos los modelos en 18 velocidades, transmisiones Eaton de Fuller. ¿Qué nos dice acá? Por ejemplo, dice el low y la R. ¿Qué significa low? ¿Qué significa bajo? Y la high, ¿qué significa alto, no? Ahí vamos a poder ver un poco el tipo de cambio, por ejemplo, van a ver, por ejemplo, en la R, que está primera, en la low, que está segunda, y así sucesivamente, ¿no? Para arriba tercera, para abajo cuarta, para arriba quinta, para abajo sexta, para, para arriba séptima, para abajo octava, y después de esas 8 cambios, ahí se puede utilizar lo que son, ahí no, hay un tipo de palanca justamente en el anterior, van a poder ver al lado de la forma H, van a poder ver lo que son las 18 velocidades, que viene a ser lo que es el selector de multiplicador, puede moverse a todas las posiciones de cambio con la palanca, ¿no? Ahí van a poder ver lo que es el selector de rango, alto o bajo, ¿no? Vamos a poder ver acá un poco más de lo que son ese tipo de cambios. Seleccionar previamente los cambios de rango y multiplicador. Mover el selector antes de mover la palanca de cambios. Eh, Cambios ascendentes. Empezar con el selector de rango hacia abajo. Cambios hacia baja, primera, tercera y cuarta. Elevar el selector de rangos y cambios, ¿no? De quinta, sexta, séptima y octava. En cambios en descendentes serían los cambios 8, 7, 6 y 5, ¿no? O por decirlo así, octava, séptima, sexta y quinta.
El modelo del sector de rango hacia abajo. Cambios de cuarta, tercera, segunda y primera es en la parte baja. No mover el selector de rango estando en reversa, nos dice. Acá nos pone una advertencia. Ponga la transmisión en neutral antes de arrancar el motor, como en todo vehículo, ¿no? Acá vamos a poder ver, por ejemplo, lo que son este tipo de cajas, ¿no? Acá lo que les decía. Aquí viene el selector, el convertidor, que es la parte, la flechita que está para arriba, que es el convertidor, ¿no? Esto se puede subir para abajo o para arriba. Acá nos dice, la transmisión cuenta con 18 cambios de avance, 10 en el rango bajo, que es low, y 8 en cambio de rango alto, que es high, ¿no? Acá vamos a poder ver el convertidor se utiliza para poder usar altas y bajas, o con mayor fuerza o con menor fuerza, ¿no? Acá vamos a poder ver que es el multiplicador o selector, que es la parte de acá, el ganchito blanco, que se utiliza para poder hacer los cambios, ¿no? Los cambios de velocidades. Ahora, para poder hacer este tipo de cambios, es necesario pisar siempre el embrague, siempre para poder poner en primera o en segunda, siempre se hay que pisar el embrague, ¿no? Solo se usa para poder poner en primera y segunda. Se utiliza el acelerador para poder hacer los cambios, ¿no? Ahora, ustedes están pisando, por ejemplo, el embrague como cualquier otro tipo de vehículo. Se puede pisar lo que es el embrague para poder hacer cambio a primera y en segunda, ¿no? Imagínense si vamos a estar pisando a cada rato lo que es el embrague, tanto nuestro pie se cansa o tal vez el disco también se puede desgastar, el disco del embrague, ¿no? En este caso, en este tipo de vehículos, lo que sí hay que hacer es, para poder hacer los cambios, solamente se pisa lo que es el acelerador y se hacen los cambios, ¿no? Después de segunda, se hace a tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Ahora, para poder hacer este tipo de cambios, por ejemplo, si queremos para low, que es como les decía, que es low, que es para la fuerza menos, o sea, para baja fuerza, se pone el convertidor, se pone para abajo, ¿ya? Y ahí se comienza a hacer los cambios. Al momento de que cada persona, cada conductor quiera hacer el cambio, lo que tenemos que hacer, cada cambio que se hace, es el selector. Por ejemplo, ponemos en primera, cambiar el selector, ¿no? Ponemos en segunda, mover el selector, igual. Para tercera, después que ya no se utiliza lo que es el embrague, solamente al momento de pisar lo que es el acelerador, si queremos hacer el cambio, se reduce la velocidad o se suelta el acelerador y se comienza a hacer lo que es el cambio, ¿no? A partir de tercera ya no se utiliza lo que es el embrague, porque como les digo, se imaginan que si están presionando a cada rato lo que es el embrague, que son 18 velocidades, va a desgastar lo que es el freno, perdón, va a desgastar lo que es el disco y aparte no nos da una buena conducción para nosotros, no nos sentimos a gusto hasta el momento de conducir, ¿no? Por eso solamente después de eso se utiliza lo que es solamente el acelerador para poder hacer los cambios. Desde tercera mover el selector, cuarta, mover el selector, quinta, mover el selector, hasta el décimo cambio, ¿no? Después del décimo cambio, se presiona el convertidor para arriba y se comienzan a hacer los cambios, ¿no? En alta, ¿no? Para poder tener un poco más de fuerza si tenemos bastante carga, ¿no? Ahora, que un poco más nos dice, ahora, para poder iniciar este tipo de cambios, las revoluciones tienen que estar en 1300 a 1500 RPMs, o sea, revoluciones por minuto, ¿no? Si está en menos de esa cantidad, que son de 1300 a 1500 RPMs, se pueden hacer los cambios, no hay ningún problema, pero lo que va a pasar es que el motor no va a tener la suficiente fuerza para poder iniciar en primera, ¿ya? Tiene que estar en una fuerza de 1300 RPMs para poder iniciar lo que es la marcha, ¿no? Ahora, como les decía, nunca lo olvido o no olvidar para poder después seguir los cambios. Solamente con el acelerador se hacen los cambios. Ya no es necesario pisar lo que es el embrague para poder hacer los cambios, ¿no? Ya desde ahí se convierte algo así como algo automático, por así decirlo, ¿no? Ahora,
Bien, por ejemplo, acá nos dice, la primera parte de la caja Eaton Fuller de 18 velocidades se divide en low, que es primera, segunda, tercera y cuarta. Cada una de ellas tiene dos combinaciones distintas, el rango de bajo, que es la L, y el rango 1 alto, que es la H, ¿no? Sumando en total de los cambios es de 10, y los cuales se realizan en un botón llamado selector, el multiplicador que se ubica en el lado de la misma palanca de cambios, el selector del multiplicador que se utiliza para alternar los ajustes bajo o alto en el engranaje, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a iniciar este tipo de marchas? Al iniciar este tipo de movimientos, el vehículo debe conectarse en el cambio bajo, o que es low, em, en primera, ¿no? Cambio de avance, lo que es, ¿qué podemos hacer con esto? Tenemos que pisar lo que es el embrague a fondo, aproximamos la palanca a la posición low, y después liberamos lo que es el embrague, ¿no? Lograremos conectar el cambio para romper la inercia, nos dice acá, ¿no? O sea, hay que pisar el embrague a fondo para poder hacer, para que el embrague pueda ser liberado, ¿no? Y que tengamos un mejor cambio, ¿no? Como les decía, solamente pisamos el embrague en primera y segunda y después ya con el acelerador. Ahora, ¿qué nos dice para iniciar lo que es el manejo en una caja Fuller de 18 velocidades? Nos dice, encendido del motor. Antes del inicio, estar seguros que la transmisión esté en neutral. Asegúrese de que el selector de rango esté en low y el multiplicador esté en low. O sea, en bajo. Los dos tienen que estar en bajo, ¿no? Pisar el embrague a fondo para iniciar el arranque del motor. Esto libera la carga del embrague o la carga del volante al volante. Para el giro del motor encuentre una menor resistencia de giro, ¿no? Para poder hacer los giros estemos un poco mejor, ¿no? Acá seguimos viendo lo que es, por ejemplo, el inicio del movimiento. Acá vamos a poder ver, iniciando el movimiento del vehículo, hay que liberar completamente el embrague y estarás listo para realizar cambios ascendentes de low hacia high. Para realizarlo deberás presionar el embrague ligeramente y de media carrera, no completamente hasta el fondo, y accionar el selector multiplicador en alta, que es el high, ¿no? Acá vamos a poder ver cómo cambiar hacia primera. Presionar nuevamente el embrague ligeramente cuando el RPM alcance el rango de la primera marcha, ya que nos dice acá que, como les decía, ¿no? Para poder iniciar la primera marcha siempre tiene que estar en 1300 a 1500 RPM de fuerza, ¿ya? Si está en menos, el vehículo o el motor no va a poder arrancar, ¿no? Porque no tiene la fuerza indicada para poder arrancar, ¿no? Vuelve a colocar el selector del multiplicador en L o baja después de colocar la palanca de cambios en posición neutral y suelte el embrague. ¿Qué nos dice acá? Activa el embrague nuevamente hasta el final y mueve la palanca hacia la primera, el número 1, que es mientras se suelte el embrague, ¿no? Ya que ten mucho cuidado en hacer este tipo de cambios para poder o para no poder que se esté malogrando son lo que son la caja o también el motor, ¿no? O los engranajes que tiene. Acá seguimos viendo que continúa con el patrón que nos dice. Que como les decía, tenemos un patrón en H, como cualquier otro vehículo, ¿no? Luego de cambiar a primera, que es la L, mueve el multiplicador para cambiar a 1H, que es el high, ¿no? Para altas. No te olvides de presionar ligeramente el embrague, doble pedalazo, como dice, o sea, darle un doble besito al embrague para cambios enteros de transmisión y una sola pisada para el multiplicador, ¿no?
continúan con los pasos de 3 puntos. El orden sería el siguiente, ¿no? El 1H, 2L, 2H, 2L, 3H, 3L, 3H, 4L y 4H, ¿no? Acá nos explica cómo seguir el patrón de cambios, ¿no? Como al momento de hacer el cambio solamente hay que presionar lo que es el convertidor, ¿no? Para poder hacer los cambios, ¿no? Al momento de hacer cada cambio solamente se utiliza, como nos dice acá, hay que presionar ligeramente el embrague para poder hacer los cambios, por ejemplo, en H1 y en 1H, perdón, y 2L, y después del 2L ya poder solamente con el acelerador, ¿no? Se aumenta un poco la velocidad y para hacer el cambio se cambia el selector y dejar de presionar lo que es el acelerador y cambiar a 2H. Y después así continuamos con los siguientes, la 3L, 3H, 4L, 4H, ¿no? Solamente con el acelerador. No es necesario, no es necesario pisar el embrague. Ahora, ¿qué nos dice acá también? Para poder hacer el cambio en el multiplicador, nos dice presionar el pedal del embrague a fondo, ¿no? Para que no haya ningún tipo de problemas en el cambio del multiplicador. Que como les expliqué, el multiplicador y el selector son diferentes, ¿no? Multiplicador para poner en H y en L y el selector para hacer los cambios, ¿no? Acá vamos a poder ver lo que son el cambio a quinta marcha. Preseleccionar el selector de rango antes de presionar la palanca de cambios. A neutro. Ubica el splinter del multiplicador en L. Pasamos a neutral y llevamos la posición de cambio alto, quinto de patrón de mandos. Donde está el número 1. Para seguir realizando cambios ascendentes, sigue los principios básicos del paso 3, ¿no? Que nos dice, continúa acelerando entre L y H, quinta H, 6L, 6H, 7L, 7H, 8L y finalmente con 8H, ¿no? Eso que nos indica es para la marcha en quinta marcha, ¿no? Acá continuamos con lo que son cambio de marchas al disminuir la velocidad, ¿no? Para reducir cambios en marcha en tu caja Eaton Fuller de 18 velocidades, debes bajar la velocidad de los RPM del motor y velocidad en la carretera. Y luego seleccionar el cambio de transmisión adecuado. ¿Qué nos dice acá? Como les decía, al momento de que nosotros hagamos cualquier tipo de cambios, estamos en 1300 o 1500 RPM. Para poder hacer el cambio de velocidad, si estamos en 2000 RPM, tenemos que bajar un poco más para poder hacer el cambio, ¿no? Dejar de acelerar y después hacer el cambio, ¿no? Siempre tener en cuenta la preselección y el selector de rango y el multiplicador, así como cada cambio de transmisión proporciona una velocidad de carretera tanto para ascendente o descendente, ¿no? Ahora, para poder utilizar los cambios en ascendente, siempre cambia lo que es el multiplicador en H, ¿no? O en high, ¿no? Para tener mucho más fuerza en carreteras ascendentes y ponerle en slow o la baja en carreteras descendentes, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta este tipo de cambios por si pasa si pasa algún tipo de incidente o accidente, ¿no? Tratar de hacer bien los cambios ya que tiene 18 velocidades. Acá continuamos, por ejemplo, justamente lo que les iba diciendo, ¿no? Los cambios descendentes, que son los cambios de octava, séptima, sexta y quinta. Mover el selector de rango hacia abajo y los cambios de cuarta, tercera, segunda, primera, en baja, ¿no? Ahí les decía, por ejemplo, ¿no? Acá les decía, los cambios descendentes van a ir siempre, por ejemplo, en la parte de arriba, en los cambios octava, séptima y sexta y quinta.
¿no? Para poder para tener un poco más de fuerza en los cambios y poder subir la subida si vamos con carga pesada. Hay que mover el selector de rango hacia abajo para tener el cambio en L, para si es en descendentes o en ascendentes, ¿no? Acá vamos a poder ver cómo es el mantenimiento de la caja Fuller. El mantenimiento preventivo es un término en general que se aplica en todos los procedimientos necesarios para obtener una vida más prolongada y un servicio satisfactorio en el costo más bajo posible sin llegar a desmontar y reparar la unidad, ¿no? Acá vamos a poder ver este tipo de cajas, ¿no? Como les decía en un principio, esta caja hay algunos que tienen la palanca de cambios más larga y otra palanca de cambios un poco más corta. Cuanto más larga es la caja de cambios, el tipo de cambio que vamos a hacer va a ser más largo, ¿no? Va a ser un poco más largo. Y si la palanca de cambios es más corta, los cambios serán pues mucho más cortos, ¿no? Como les digo, mientras más larga la palanca, más largo los cambios. Mientras más corta, más cortos los cambios, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, un tipo de numeración que nos indica, ¿no? Cómo hacer el mantenimiento de la caja Fuller. Por ejemplo, acá nos dice, acá van a poder ver lo que son los números, 1, 2, 3, 4. Acá vamos a poder explicarlos, ¿no? Por ejemplo, en el 1, que es el sistema de aire y conexiones. Hay que inspeccionar en buscar fugas, conductos de aire desgastados, conexiones o tornillos de presión sueltos, ¿no? En el 2 nos dice el armado de la carcasa del embrague. Hay que revisar los tornillos y los tornillos de presión de brida de la carcasa de embrague por soltadura, ¿no? O si algún tipo de tornillo de la carcasa se suelta, suele pasar a veces con la misma grasa del vehículo o por el desgaste, ¿no? El rodamiento del desembrague, eso no se ilustra porque es un poco antiguo lo que es la imagen, ¿no? ¿Qué nos dice? Retire la cubierta del edificio para la mano y revise las distancias axiales y radiales en el rodamiento del desembrague. Revise la posición relativa de la superficie y empuje el rodamiento del embrague en el manguito de empuje en los embragues tipo empuje, ¿no? Ahí nos va a indicar, ¿no? En la misma caja de cambios, ahí tiene una pequeña placa que nos indica en qué momento hacer el empuje para poder hacer el cambio de los engranajes, ¿no? O de los embragues que tiene ahí. Acá nos dice flecha y huecos del pedal del embrague. Jale las flechas hacia arriba para verificar el desgaste. En caso de encontrar movimientos excesivos, retire el mecanismo de desembrague y revise los bujes en los diámetros interiores y desgaste en las flechas. Véase en la literatura GOME, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son los lubricantes dentro de la caja de cambios. Cámbiese a los intervalos de servicios especificados. Utilice solamente lubricantes de tipo y grado recomendados. Siempre consultar a las tablas de lubricaciones recomendadas, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son el filtro de aceite. Hay que inspeccionar el filtro de aceite en busca de daños o corrosión. Hay que reemplazarlo de ser necesario, porque ustedes saben, el filtro de aire o el filtro de aceite, cuando ya se desgasta, ya no filtra lo que son los malos cuerpos que tiene el aceite, ¿no? Por más que sea el aceite más fino, siempre tiene malos cuerpos ahí que pueden malograr lo que es el motor o lo que es la caja del embrague o la caja de cambios, ¿no? Inspeccione el adaptador del filtro de aceite en busca de daños o fugas. A veces como este tipo de vehículos tiene tiene cargas pesadas
eh, podría ser que golpee con algún tipo de roca, con algún tipo de madera o alguna otra cosa y puede perjudicar a lo que es el vehículo o puede perjudicar a lo que son las cajas de cambios, ¿no? Por eso hay que siempre tratar de inspeccionar el adaptador del filtro del aceite para tratar de buscar si hay daños o hay fugas. Si hay algún tipo de daño, es necesario hacer el mantenimiento o hacer, si es necesario, hay que reemplazarlo, ¿no? Vamos a ver lo que son los tampones de llenado y de granaje. Hay que retirar lo que son los tampones de llenado y revisar el nivel de lubricante en los intervalos especificados. Hay que apretar lo que son los tampones llenados y degranados para poder retirar, ¿no? Hay que retirarlo siempre esos tampones, a veces, ¿no? Los tornillos de presión y juntas. Para los modelos aplicables, inspeccione todos los tornillos de presión, especialmente aquellos en las cubiertas de puerto y cubiertas de rodamiento trasero, en buscas de tornillos flojos y pueden causar fugas de aceite, ¿no? Hay que revisar lo que son la apertura de puerto y las cubiertas de rodamiento trasero por fugas de aceite debidas a juntas defectuosas. ¿Qué pasa? A ver, con las juntas defectuosas o los tornillos de presión, a veces puede ser que se desajuste o puede haber algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque este tipo de vehículos no trabaja en la ciudad, trabaja lo que son en lugares donde hay mucha tierra, mucho polvo, mucho barro, ¿no? Hay que revisar siempre lo que son las juntas de los tornillos y para poder ver, ¿no? A veces siempre se junta un poco de tierra, hay que tratar, o a veces el mismo tornillo se roba y eso es a causa de la polvadera o de la tierra, ¿no? Acá vamos a ver la palanca de cambios. Revise por soltura y juego libre en la carcasa. Si la palanca está suelta en la carcasa, continúe con la inspección, ¿no? Acá vamos a seguir viendo un poco qué es el conjunto de las carcasas de la palanca de cambios. Si están presentes, hay que extraer lo que son los conjuntos de aire en la válvula de aire y la válvula esclava. Hay que remover el conjunto de la carcasa de las palancas de cambio de transmisión. Revisar el soporte de tensión y las arrandelas por instalación y desgaste. Verifique el desgaste del pasado de la espada, de la palanca de cambios y la ranura. Verificar el desgaste del extremo inferior de la palanca de cambios e inspeccione la ranura de los yugos y bloques en la carcasa de barra de cambios en busca de desgaste en los puntos de contacto en palanca de cambios, ¿no? Nos dice también el 11, por ejemplo, cómo hacer el mantenimiento de la caja Fuller, la tuerca de brida, que viene a ser la secundaria, o el yugo de la junta universal. Verifique que esté bien apretada, apriete hasta que el torque recomendado. Ahora, ¿qué significa torque? Algunas personas lo saben y algunas no, ¿no? El torque vendría a ser la fuerza con la que se hace cualquier tipo de presión, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, apriete con torque recomendado, o sea, apriete con la fuerza recomendada. ¿Dónde sabemos qué es la fuerza recomendada? Ahí en la misma carcasa de la caja de cambios, ahí va a haber una pequeña placa que nos diga cuál es el torque recomendado, cuál es la fuerza recomendada, ¿no? La flecha de salida, que es el empuje hacia arriba,
contra flecha de salida para revisar la distancia radial en el rodamiento trasero de la flecha principal, ¿no? Hasta seguimos viendo lo que es, por ejemplo, que es la cabina, qué conformidad tenemos aquí en la cabina. Por ejemplo, ahí podemos ver lo que es la misma caja de cambios, podemos ver algún tipo de palancas, interruptores, en el mismo asiento, también en el mismo timón, en el mismo volante podemos ver algunos botones, interruptores, que es la comodidad, ¿no?, del conductor que tiene este tipo de camiones. Vamos a poder ver cuáles son la cabina, los pedales, los mandos y los controles, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el tablero típico que todo tipo de vehículos tiene, o que todo tipo de vehículos podemos ver, ¿no? Por ejemplo, como podemos encontrar en este tipo de vehículos, podemos encontrar lo que es el tacómetro, podemos encontrar las luces de advertencia, eh, podemos ver el velocímetro, también podemos ver lo que es la presión de aire primaria, el indicador de combustible, el interruptor de los faros, la radio, la guantera, el tomacorrientes, ¿no? La válvula de freno de estacionamiento, válvula de freno de estacionamiento o el freno de mano, por así decirlo, ¿no? El suministro de aire para remolque, también encontramos lo que es el control HVAC, también encontramos lo que es la luz intermitente de emergencia, lo que todo vehículo tiene, que no le debe faltar. Indicador de aplicación de aire, presión de aire secundaria, atenuación de la luz del panel. También encontramos el interruptor de ignición, también encontramos el interruptor de ventilador del motor, también encontramos lo que son los interruptores de la luz del techo de la cabina, encontramos lo que es el voltímetro, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite del motor, ¿no? Como pueden ver, este tipo de tableros es un tablero típico que todo vehículo, sea antiguo, sea nuevo, puede tener, ¿no? Todo esto podemos encontrar en cualquier otro vehículo, excepto de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el indicador de aire, que no se puede encontrar en cualquier otro vehículo pequeño, la presión de aire, que no se puede encontrar igual, la temperatura del refrigerante, el voltímetro, ¿no? Hay cosas que este tipo de vehículos, por ser un vehículo pesado, tiene, ¿no? O sea, por ser vehículo pesado, tiene que tener todo este tipo de opciones, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, lo que es el indicador de las pantallas, un poco más claro, ¿no? Acá vamos a ver cada imagen, qué es lo que significa al momento de ver la pantalla del vehículo. No podemos ver acá. Por ejemplo, acá al principio nos dice si su vehículo incluye luces de emergencia estándar y opciones y opciones en la pantalla de clúster de instrumentos. Algunos indicadores de las luces de advertencia opcional no funcionarán a menos que se hayan especificado esa opción en el vehículo, ¿no? Ahora vamos a poder ver qué significa cada tipo de indicadores aquí en la pantalla del tablero, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, comenzamos con lo que es la parte 2, que viene a ser lo que son los sistemas de frenos ABS, al siguiente que viene a ser sistema de frenos antibloqueo de remolques, que es el ABS también, el diferencial entre ejes bloqueado, el 5 que vendría a ser control de la tracción, el 6 que vendría a ser camión de volteo
en la caja hacia arriba, vendría a ser el 7, el remolque de volteo con la caja hacia arriba, el motor brake saber, el motor brake saber, el 9 que es para revisar el motor por si aparece, ¿no? Si aparece, digamos, en un momento que estamos conduciendo el vehículo y aparece esta imagen que es, ¿no? Normalmente es anaranjada, es el motor y simplemente detener el vehículo para poder hacer la revisión adecuada, ¿no? El 11 que vendría a ser el ventilador del motor, el 13 que vendría a ser lo que es nivel bajo del refrigerante, el 15 que vendría a ser lo que es el retardador del motor o el freno, el 16 que vendría a ser que es el deténgase el motor, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos ver dos tipos de imágenes, que es el 16 y el 9. Al momento de que aparece, por ejemplo, el 9, nos advierte de que algo está fallando en el motor. Ahora, si nos aparece lo que es el 16, detenernos inmediatamente porque el motor ya está comenzando a fallar y está un poco desgastado, ¿no? Vamos a seguir viendo que es espere para arrancar, que vendría a ser el 17, ¿no? Vamos a ver lo que es acá el bloqueo de la clavija maestra de la quinta rueda, que viene a ser detrás de la cabina, ¿no? Encima de la carrocería o encima del chasis. Acá nos dice también el mensaje en espera, freno de estacionamiento, toma de fuerza por el puerto. También nos dice acá toma de fuerza de modo bomba, el refrigerador, revisión de transmisión y transmisión de temperatura alta del aceite, ¿no? Aquí hemos visto un poco de lo que nos indica cada imagen que podemos encontrar en el tablero de este tipo de vehículos, ¿no? Cada punto, cada número que está acá, siempre hacerle caso, ¿no? Y ya podemos saber qué significa al momento de que se active cualquier tipo de estas imágenes dentro del tablero, ¿no? Acá vamos a poder ver bien, por ejemplo, en el exterior, qué es lo que tiene este vehículo. En el exterior tenemos lo que es una caja de baterías con aislamiento térmico, que nos permite, por ejemplo, que no sobrecaliente lo que son las baterías, porque la batería, como ustedes saben, este tipo de vehículos lleva hacia afuera, ¿no? Este tipo de vehículos tiene un aislamiento térmico que no permite que entre mucho el sol, que no entre mucho lo que es la lluvia o el frío, o etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier condición climática que estemos conduciendo. Esto nos permite el aislante térmico, ¿no? En la caja de baterías, que se mantenga a una sola presión, a una sola temperatura, ¿no? El radiador más grande, lo que optimiza y reduce el consumo de combustible al mayor flujo de aire al motor. Una mayor maniobra en terrenos angostos o ángulos de giro extremadamente cerrados. Una ventanilla de seguridad para evitar accidentes. Este tipo de vehículos también tiene una ventanilla de seguridad al lado del copiloto o del piloto, ¿no? Es algo así como un tipo de Mercedes-Benz, ¿no? Como los Mercedes-Benz también tienen una ventanilla de seguridad a los costados para poder ver los puntos ciegos, ¿no? Por ejemplo, a los costados, por si viene una moto o si una bicicleta se pega al lado del copiloto, ahí en la misma puerta tiene una pequeña ventanilla para poder ver esas partes, ¿no? Por ejemplo, en la parte del copiloto a veces no se puede ver, que es un punto ciego, no se ve, por eso tiene ahí las ventanillas para poder ver eso y nos evita lo que son los accidentes, ¿no? No, también tenemos lo que es la colocación de los pedales, han sido diseñados de manera ergonómica para un mayor apoyo y un descanso de pie, ¿no? Los pedales nos dice que están mucho mejor que los anteriores modelos y que están
con mayor ergonomía, ¿no? Para poder conducir con mejor descanso de pie. Acá también tenemos lo que es el motor, no invade ni la cabina, logrando el confort y el ambiente fresco para el conductor. Por ejemplo, hay algunos vehículos que el motor está un poco más para adelante hacia la cabina, ¿no? Y tenemos un poco de inconformidad con lo que es la misma cabina, pero en este tipo de vehículos viene una cabina amplia, viene una cabina con un ambiente fresco, ¿no? Que se puede mover de un lado para otro, ¿no? Y es mucho más confortable. Los espejos retrovisores independientes de cada puerta, caja de baterías de acero, tanques de combustible en aluminio, tampón con llave de seguridad o sistema antisifón, como les decía, ¿no? El antisifón vendría a ser un sistema que impide, ¿no? Que impide el óxido, que impide cualquier tipo de cuerpos que no estén de acuerdo al vehículo, ¿no? Por ejemplo, lo normal, o hay veces en la misma llave de seguridad para poder abrir la cabina, la puerta, ahí se mete un óxido que a veces malogra lo que son las puertas, ¿no? Igualmente en lo que es el sistema de encendido, ahí también tiene lo que es este sistema antisifón, ¿no? Para poder, para que no tenga ningún tipo de problemas, óxidos, no sé, a veces la llave desgasta, cualquier otra cosa, ¿no? Este tipo de sistemas nos permite tener mucho más seguridad con la llave del tampón, ¿no? El cliente puede elegir las capacidades de los tanques de combustible, por ejemplo, que nos da esta opción en este tipo de camiones, ¿no? Excelente visibilidad gracias al delible del capot y el parabrisas curvo de una sola pieza, ¿no? Ahí como hemos podido ver en las primeras imágenes de este vehículo, ahí tenemos lo que es las parabrisas curvos, una sola pieza, ¿no? Y el capot, que es un poco mirando como quien dice para abajo, para poder tener una mejor visibilidad de la carretera o visibilidad de otro vehículo que esté a nuestro delante, ¿no? Como pueden ver, este tipo de vehículos tiene muchas cosas al exterior que nos permite manejar con más confort y tener mucho más visibilidad adelante hacia atrás o en los puntos ciegos, ¿no? Ahí vemos lo que es la imagen, lo que les decía, ¿no? Y el tipo de capot que tiene es un poco para abajo, lo que es el parabrisa, que es una sola pieza que nos permite ver muy ampliamente toda la carretera, ¿no? Ahí tenemos también los escalones. Bueno, en esta imagen no se ve un poco lo que es la ventanilla, ¿no? Oh, sí, sí se ve, ahí está la parte negra, por ejemplo, ¿no? Esa es la ventanilla que este tipo de vehículos tiene, ¿no? Acá vamos a ver lo que tienen en el interior, por ejemplo, ¿no? Ahí van a ver lo que es la imagen. Ah, justamente ahí, miren, se ve lo que es la ventanilla pequeña, ¿no? En la puerta del copiloto, por ejemplo, ¿no? Aquí tienen las bisagras de puerta tipo piano, que duran más y evita el descuelgue, ¿no? El tablero con indicadores de lectura fácil, cómodos asientos ergonómicos con espaldar alto. La cabina es totalmente tapizada y aislada del ruido. El cliente puede elegir el color de la tapicería. Hay diferentes asientos como soporte neumático, lumbar, activo, como controles en el costado, movimiento horizontal, vertical, respaldo alto en tela, mordura y el cuero, ¿no? Acá nos dice que dentro de la cabina nosotros podemos elegir el tipo de asientos,
¿no? Hay veces hay tipos de asientos que vienen, como dice, tipo piano para poder subir o bajar el asiento para, bueno, es dependiendo de cada conductor, ¿no? De la comodidad de cada conductor. Pero en sí, el más básico de este tipo de camiones en las cabinas son confortables, son amplias, ¿no? Ahí como pueden ver en la imagen, este tipo de vehículos es muy extraordinario, ¿no? Amplio, los asientos confortables para que no haya ningún tipo de molestia, ¿no? Al momento de poder conducir el vehículo. Acá nos dice, la colocación de los pedales han sido diseñados de manera ergonómica para un mejor apoyo y descanso de pies, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a poder ver, ¿no? Los pedales, que aquí viene a ser lo que es este pequeño que es el embrague, este que viene a ser lo que es el freno, y este que viene a ser lo que es el acelerador, ¿no? Ahora, como les repito un poco, para poder hacer para poder conducir este tipo de vehículos, siempre pisar solamente el embrague en primera y segunda y después solamente utilizar el acelerador, ¿no? Como pueden ver, el acelerador y el freno son del mismo tamaño, ¿no? Siempre hacer el cambio oportuno para no tener ningún tipo de problemas. Ahora vamos a ver lo que son las técnicas de manejo, ¿no? Acá vamos a poder ver lo que es el uso del acelerador. ¿Cómo usamos el acelerador? En temperaturas templadas y cálidas de más de 60 grados Fahrenheit o 16 centígrados, ¿no? Hay que mantener el pie fuera del el pedal acelerador, mientras lo encendemos. Ahora, para poder encender, como les repito, ¿no? Para poder encender este tipo de vehículos, siempre tiene que estar, la caja de cambios tiene que estar en neutro, neutral, o como lo quieran conocer, tal vez como punto muerto, ¿no? Siempre tiene que estar en este tipo tiene que estar en este punto para poder encender lo que es el motor. Acá nos dice, si el motor no enciende en los próximos segundos, 5 segundos, aplique todo el acelerador mientras lo enciende, ¿no? Acá nos dice, por ejemplo, nota, el bombeo del acelerador no va a ayudar a arrancar el motor. Por ejemplo, hay veces que el motor suena, ¿no? Al momento de iniciar la marcha, el motor no prende. Y hay algunas veces, algunos conductores que cometen el error, ¿no? De estar bombeando lo que es el acelerador. Eso no va a ayudar a arrancar el motor, ¿no? Pues en este tipo de vehículos es así, eso no ayuda a arrancar el motor, al contrario, va a desgastar lo que son los engranajes, le va a dar menos tiempo de vida al motor, etcétera, etcétera, ¿no? Si pasa eso y no enciende en los próximos 5 segundos, lo que podemos hacer es que volver a encender el vehículo o revisar el vehículo, ¿no? Para poder hacer el encendido, ¿no? Bueno, y continuamos con lo que son justamente los pedales, ¿no? Vamos a ver, este es el acelerador, ¿no? Acá nos dan una precaución. Para no forzar el motor para no forzar el motor de arranque ni las baterías o dañar el motor, siga las recomendaciones que aparecen a continuación. Para no dañarnos, dice acá, no conecte el motor de arranque durante más de 30 segundos a la vez, ¿no? Acá nos da otra indicación que nos dice, espere 2 minutos entre cada intento de arrancar el motor. Esto nos permitirá que el motor de arranque se enfríe y dará tiempo para que las baterías recuperen la potencia, ¿no?
qué nos sigue diciendo las recomendaciones? Por ejemplo, acá nos dice, si el motor no arranca después de un par de intentos, podría haber una falla en el motor o, o en el sistema correspondiente. Haga los ajustes o reparaciones necesarias antes de intentar arrancar de nuevo el motor, ¿no? Como lo decía en la diapositiva anterior, si el motor no enciende en los próximos 5 segundos de iniciar la marcha, no insistirle, ¿no? Porque, o tal vez no pisar lo que es el acelerador, porque puede dañar lo que es el motor. Intentamos hasta 2 veces para poder encender, o 3 veces. Si no enciende el motor en las 3 veces al intentar, bueno, hay que revisar, hay que deslizar lo que es el capot o la misma cabina para poder hacer revisar lo que es el motor, ¿no? Porque está sucediendo tiene algún tipo de falla en el sistema, ¿no? O tal vez si no pasa nada, podemos volver a intentarlo, ¿no? Tratar de escucharlo, ¿sí? Acá vamos a ver el arrancado del motor, por ejemplo. Hay que observar el manómetro del aceite. La presión del aceite debe aumentar dentro de los siguientes 15 segundos después de arrancar el motor. Si la presión del aceite no aumenta, detenga el motor. No vuelva a arrancarlo hasta que haya encontrado el problema. ¿Qué nos recomienda acá? Si el motor no está arrancando en los 15 segundos después de iniciar, bueno, y si arranca la presión de aceite no está subiendo, quiere decir que está pasando algún tipo de problema en el sistema o la presión del aceite está un poco baja, ¿no? Hay que detener el motor, no hay que volver a arrancarlo hasta volver a encontrar lo que es el problema, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de vehículos porque ustedes saben que es un poco más, es un poco, son demasiado grandes, ¿no? Ahí vamos a poder ver lo que es la presión del aceite, ¿no? En PSI que se indica. Al momento de que nosotros iniciamos lo que es la marcha del vehículo y la presión del aceite se sigue estando en 5 o sube uno que es hasta 10, ¿no? Porque así se cuenta, ¿no? Sube hasta 5 y se queda en 10, hay que apagar el motor. Pero si sube de 15 para arriba, ya podemos iniciar lo que es la marcha, ¿no? Ya de 15 para arriba ya va a volver a subir lo que es la presión del aceite, ¿no? 15 PSI, 20 PSI, hasta 25, 30 PSI, ¿no? Eso hay que tratar de controlarlo siempre. ¿Cómo funciona el calentamiento y funcionamiento del relente en el motor? ¿Qué es el relente? Ustedes, algunas personas deben saber, el relente es un tipo de sistema que tiene todo tipo de motores, ¿no? O los motores convencionales que tenemos hoy en día. Es un calentador, nos dice, ¿no? El propósito de calentar el motor es permitir que se haga una película de aceite entre los pistones, ejes y cojinetes mientras su motor alcanza gradualmente la temperatura del funcionamiento. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué hace el relente en el motor? Es un precalentador, ¿no? Que nos permite que accione el aceite entre los pistones, los ejes, los cojinetes, para que el motor alcance una fuerza exacta, ¿no? Para que no se quede, no esté muy, muy quedado el motor, ¿no? Vamos a ver cuál es el procedimiento del calentamiento, por ejemplo. ¿Cómo utilizar el relente, en pocas palabras? Cuando haya arrancado el motor, póngalo a funcionar al relente a aproximadamente a 600 RPM, mientras revisa los sistemas vitales del motor: presión del aceite, presión de aire, salida del alternador. 2. Antes de poder cargar el motor, continúe el calentamiento del motor en 900 a 1000 RPM de 3 a 5 minutos, ¿no? Como dice acá, antes de poder cargar al motor, continúe el calentamiento de 900 a 1000 RPM, ¿ya? Nos dice que caliente hasta ahí para que tenga un buen calentamiento del motor y poder continuar con esta marcha.
de los 1000 RPM para adelante, ya podemos iniciar lo que es la marcha. En 1300 o 1500 RPM ya se puede hacer el cambio a primera, ¿no? En los siguientes 3 o 5 minutos. O sea, ¿qué nos dice? Nos da un tiempo de calentamiento. Si entre los 3 a 5 minutos no sube a 900 o a 1000 RPM, hay que revisar lo que es el motor, ¿no? Cuando esté arrancando en el motor frío, aumente la velocidad del motor lentamente para asegurarse de que se esté lubricando correctamente los lubricantes y permitir que la presión del aceite se estabilice. Las temperaturas demasiado frías podrían ser que tengan que aumentar la velocidad del relente, o sea, del calentador. Continúe calentando el motor hasta que la temperatura del refrigerante alcance por lo menos 130 grados de Fahrenheit, o en español o en Latinoamérica 54 grados centígrados. A esta temperatura puede utilizar una aceleración parcial. Espere hasta que la temperatura del refrigerante esté por lo menos a 160 grados Fahrenheit o 71 grados centígrados, ¿no? Antes de ponerlo a funcionar a una máxima aceleración. Acá vamos a ver lo que es el funcionamiento a relenti del motor, ¿no? En la mayoría de casos, el funcionamiento del motor a relenti por periodos largos de tiempo simplemente hace que se desperdicie combustible. Sin embargo, en climas árticos intensos, podría ser necesario para que haga funcionar el motor a relenti para asegurarse de que todas las partes estén completamente lubricadas. Que nos dice acá, por ejemplo, en periodos de largo tiempo, simplemente si utilizamos lo que es el relenti, puede gastar lo que son los combustibles o puede gastar cualquier otro tipo de engranaje y todo eso, ¿no? Siempre hacer calentar antes el motor con el relenti, ¿no? Vamos a poder ver aquí, por ejemplo, en la pantalla de control del motor, qué nos indica acá? Por ejemplo, en este instrumento registra la información sobre los diagnósticos del motor, mantenimientos programados, condiciones de manejo, de información general del recorrido, ¿no? En la pantalla de control del motor nos va a indicar, bueno, en el mismo tablero, ¿no? Nos va a indicar el recorrido, nos va a indicar lo que es las condiciones de manejo, eh, si está pasando algún tipo de problemas o necesita una revisión de lo que es el motor. Ahí en la misma pantalla del motor nos va a indicar todo, ¿no? Acá vamos a poder ver lo que es el sistema de apagado del motor. ¿Cómo hay que realizar este sistema de apagado? El sistema de apagado del motor supervisa continuamente la presión del aceite y la temperatura del motor. Si alguna condición se sale del rango normal de las lecturas de temperatura o presión del aceite, el motor se apaga automáticamente. Suena la alarma y se encienden las luces de advertencia. La alarma sonará constantemente mientras el indicador de stop esté encendido, ¿no? O detener el motor. Por ejemplo, acá nos dice, si algún tipo de alarma suena constantemente en el sistema del motor, va a sonar una alarma, ¿no? Y hay que hacer para parar. Hay que parar lo que es, ¿no? El motor para poder hacer la revisión adecuada o algún tipo de mantenimiento, ¿no? Tal vez está fallando algo o alguna cosa. Acá nos dice, el sistema de apagado del motor supervisa continuamente el aceite, la presión del aceite y la temperatura del motor.
También nos dice, si alguna condición se sale fuera del rango de las lecturas de temperatura o presión del aceite, el motor se va a apagar automáticamente, ¿no? Si el motor va a sentir algún tipo de condición que no esté normal, sea la presión del aceite o sea la temperatura del motor, el motor automáticamente se va a apagar y no va a volver a encender. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar ahí? Va a sonar una pequeña alarma que va a indicar que está fallando alguna cosa o algún tipo de sistema está fallando dentro del motor, ¿no? Y se va a prender las luces de emergencia. Las luces de emergencia son dentro del tablero, ¿no? Del tablero normal. Ahí se va a ver lo que es el motorcito, es una imagen anaranjada, como la mayoría de personas lo conocen. Eso se va a encender y hay que parar el motor y hay que hacerle su mantenimiento respectivo, ¿no? Acá vamos a poder ver cómo poner el vehículo en movimiento, nos dice. Cuando, cuando esté seguro de la presión de aire, del aceite del vehículo, esté correcta en todas las partes y sistemas estén en condiciones adecuadas de funcionamiento, presione completamente el pedal del embrague, examine la condición de la superficie de la carretera y del terreno en la cual esté su vehículo, presione la manija de la válvula del freno de estacionamiento contra el panel del tablero para liberar los frenos, libere el pedal del embrague solo manual y luego acelere progresivamente para permitir el arranque fácil. No permita que su vehículo ruede ni un poco en dirección opuesta durante el acoplamiento del embrague, ¿no? Acá nos dice cómo cambio de marchas en el vehículo nuevo. Si el vehículo es nuevo, hay que hacer esto. Si el vehículo es nuevo, cuando pone en marcha el vehículo nuevo o que no ha sido expuesto a climas fríos, es necesario que el lubricante de la presión del líquido circule y recubra las superficies de contacto y los engranajes. El metal haciendo contacto con el metal de partes de movimiento podría dañar gravemente su transmisión. No conduzca en una misma marcha por periodos largos de tiempo hasta que el lubricante de la presión pueda recubrir todas las superficies de contacto, ¿no? Acá nos dice un poco, por ejemplo, aquí, no conducir en la misma marcha por periodos largos. ¿Qué ocasiona este tipo de conducción? Hace que se desgasten los engranajes, eh, se hace malos cambios, ¿no? Que el lubricante de transmisión pueda recorrer todas las superficies del contacto, ¿no? O sea, en pocas palabras, puede malograr lo que es el vehículo, ¿no? Acá vamos a poder ver lo que es el freno del embrague y recorrido. El freno del embrague se utiliza para detener los engranajes de la transmisión, lo que permite cambiar fácilmente a primera marcha o a reversa sin que rechinen los engranajes. Para aplicar el freno de embrague mientras el vehículo está parado, oprima completamente el pedal del embrague hasta la tabla del piso para obtener los engranajes con la aceleración del relente. Seleccione la primera marcha y luego libere el pedal del embrague para permitir que el vehículo arranque en avance hasta que el embrague esté completamente acoplado. ¿No? Acá continuamos con lo que es durante una conducción normal, que hay que hacer, ¿no?
Ya nos dice, durante una conducción normal, se quiere cambiar directamente a cualquier otra marcha que no sea primera o reversa, oprime el pedal del embrague únicamente lo suficiente para liberar el embrague. Al presionar el embrague hasta el piso, se aplica el freno de embrague y podría ocasionar que falle el engranaje, ¿no? Para aplicar el doble embrague, ¿qué hay que hacer para aplicarlo? ¿No? Acá nos dice presione hacia abajo el pedal del embrague para desconectar el embrague, mueva la palanca de cambios de engranajes a neutro, libere el pedal para acoplar el embrague. Esto le permite controlar las RPMs de los engranajes del eje principal, permitiéndole igualar las RPMs de los engranajes de eje principal con las ejes de salida, ¿no? Eso, así hay que tratar de aplicar lo que es el doble embrague, ¿no? Acá vamos a ver 5, que es libere el pedal para acoplar el embrague. Bueno, 4, que es ahora presione, a ver, ¿no? Acá vamos a ver lo que es el tercero, aquí liberar lo que es acoplar el embrague. El 4, que vendría a ser, hay que presionar rápidamente el pedal para desconectar el embrague y mueva la palanca de cambios de marcha hacia la siguiente posición de velocidad del embrague. Libere el pedal para acoplar el embrague, ¿no? Los cambios descendentes, que deje el motor y los engranajes disminuya la velocidad de las RPMs que sean necesarias para la siguiente marcha. En los cambios descendentes, presione el acelerador, aumente la velocidad para engranajes y el motor a la RPM que sea necesaria en la marcha más baja, ¿no? Acá vamos a ver lo que es el mantenimiento, el mantenimiento del vehículo y el mantenimiento del motor, ¿no? En general, vamos a ver, hay varias verificaciones para usted. Puede hacer, al igual que podrá hacer algún trabajo de servicio usted mismo. Buenas prácticas de conducción, inspecciones de mantenimiento diarias o semanales llevadas a cabo por el conductor, así como inspecciones del servicio periódicas realizadas en las agencias Kenworth. Le ayudará a mantener su Kenworth en buenas condiciones y brindarles a varios años de servicio confiables, ¿no? Como les decía en un principio, mantenimiento o cualquier otro tipo de sistema que hay en el vehículo depende de cada conductor, ¿no? El mantenimiento o las revisiones se hace diarias, ¿no? Se hace semanales o diarias, depende de cada conductor, ¿no? Si el conductor es bueno o en pocas palabras, quiere al vehículo, las revisiones lo harán diarias, ¿no? Para poder salir antes hacia la faena o hacia el trabajo, no tener ningún tipo de inconvenientes en el trabajo o en la misma carretera, ¿no? Acá vamos a ver, advertencia. Es peligroso trabajar en un vehículo sin las herramientas especializadas apropiadas. Hacerlo ocasiona lesiones graves, daños al vehículo o hacer que su vehículo sea inseguro al conducir. Haga únicamente el trabajo que se considere que usted pueda hacer y para que tenga las herramientas adecuadas. ¿Qué pasa si un conductor agarra sin saber o sin tener experiencia en ese tipo de vehículos? Puede ocasionar algún tipo de lesión, algún tipo de daño al vehículo, ¿no? Si toca alguna cosa, lo más recomendable es llamar a la misma agencia que se le vendió y que manda a un especialista, ¿no? Que es Kenworth, para poder solucionar cualquier tipo de problemas, ¿no? O hacer una llamada para poder consultar qué es lo que pasa con el vehículo, ¿no? Y si están cerca de la ciudad o algún tipo de otro lugar, ¿no? Que venga el especialista y que pueda atender su caso, ¿no? Acá vamos a poder ver lo que son las precauciones de seguridad. Antes de intentar realizar algún procedimiento en el comportamiento del motor, apaga el motor y deje que se enfríe. Si el motor está en marcha, tenga cuidado y precaución antes esté cerca del motor, ¿no? Si tiene que hacer algún tipo de trabajo con el motor en marcha, siempre, uno, aplique el freno de estacionamiento.
2, acuñe las llantas. 3, asegúrese de que la palanca de velocidades y selector estén neutro. Tenga mucho cuidado para evitar que las aspas del ventilador o de cualquier otra parte en movimiento del motor atrapen corbatas, joyería, eh, pelo largo o ropa floja, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los ventiladores, con las aspas de los ventiladores, ¿no? Podría provocarnos un accidente fatal o a veces hasta la muerte. Desconecte la tira de aire de la batería cuando trabaje en el sistema de combustible o sistema eléctrico. Cuando trabaje cerca del combustible, no fume ni trabaje cerca con los calefactores u otros de incendio. Mantenga el extintor de incendios al alcance por cualquier cosa que pueda suceder, algún tipo de incendio o cualquier cortocircuito, ¿no? Siempre mantener el extintor ahí cerca. Ustedes saben, son vehículos grandes. Si es necesario trabajar debajo del vehículo, siempre asegúrese que el vehículo con plataformas de seguridad apropiadas, el gato no es adecuado para este tipo de propósito. ¿Qué pasa si utilizamos un gato en este tipo de vehículos? Con el peso y el tonelaje que tiene este vehículo, lo que va a hacer es bajar, ¿no? Podría ocasionar cualquier tipo de accidente. Ahora, si se hace un tipo de cambios o cualquier otra cosa debajo del vehículo, lo más recomendable es, ¿no? Por si utilizamos una gata, lo más recomendable es poner el neumático debajo del vehículo para poder tener un poco más de seguridad, ¿no? Por si por si A o B el gato cede, ya pues la llanta del vehículo puede hacer ese trabajo, ¿no? Y no puede ocurrir ningún tipo de accidente. Vamos a ver, por ejemplo, lo que es el sistema de combustible. Hay que seguir las recomendaciones cuando esté cambiando sus filtros de combustible o elementos del depurador. Si sigue en estas recomendaciones, el motor de su vehículo funcionará mejor y durará más. ¿No? Lo más recomendable hacer mantenimiento de este tipo de vehículos viendo lo que es el manual del conductor, ¿no? De este tipo de vehículos, ¿no? Instalación de los filtros de combustible. Cuando se retiren los filtros, cubra cualquier cableado o equipo electrónico sobre el que podría caer el combustible. El combustible diésel puede dañar permanentemente el aislamiento electrónico, ¿no? Nos da una buena recomendación al momento de cambiar lo que son los filtros de combustible. Hay que cubrir cualquier tipo de cableados y del equipo electrónico. Cualquier gota o cualquier tipo de fuga de combustible puede dañar, ¿no? Lo que es el sistema eléctrico o algún tipo de cableado que tenga cerca de los filtros, ¿no? Acá nos dice, cuando instalen los filtros recambiables o los filtros desechables, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Nos dice, llene previamente el filtro de combustible, humedezca el empaque de combustible diésel, apriételes con la mano a solo un cuarto o a dos tercios de la vuelta del contacto del empaque. Cuando reemplace el elemento de filtro de combustible, no utilice un sustituto, instale únicamente elementos del filtro diseñados para filtrar el combustible. No hay que adicionar ningún otro tipo de aditamento, ningún tipo de cosas o de cuerpos que no sean para el filtro, ¿no? Deseche los empaques usados, reemplácelos con los nuevos para asegurar un sellado positivo, ¿no? Coloque el forro y el empaque apropiadamente, luego apriete el perno o tuerca de la cubierta justo lo suficiente para evitar fugas de combustible. Después de arrancar el motor, revise si hay alguna fuga alrededor del filtro, ¿no? Eso es lo que nos dice cuando cambiemos los filtros, recambiarlos o desecharlos, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de la correa de tensión, ¿no? Las correas de tracción del alternador, todos los anchos, nuevas o usadas, se deben ajustar a 120 o 140 libras de tensión.
utilice este método de prueba, nos dice, ¿no? Aplique un poco de fuerza en las poleas, las desviaciones deben ser del grosor de una correa para cada distancia de pie entre los centros de polea, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver en la imagen para ver si la tensión de la correa tiene que estar en 120 a 140 libras, ¿no? Para que esté bien tensionado lo que es la correa, ¿no? Acá nos da una advertencia, una precaución. No apriete las correas más allá de los límites especificados. Puede ocasionar daños a los cojinetes y las correas. Ahora, para poder ver si está bien ajustado, simplemente tocarlo con el dedo, ¿no? Si está bien tensionado. Si no está bien tensionado, hay que tratar de tensionar un poquito más para que tenga un funcionamiento perfecto, ¿no? Bueno, con esto terminamos lo que son el curso de tracto camión Kenworth. Cualquier tipo de pregunta, consulta, lo pueden hacer, ¿no? A este número o vamos a esperar si tienen algún tipo de pregunta o algún tipo de dudas, ¿no? Conmigo sería hasta una próxima oportunidad. Buenos días y gracias por su atención. Bueno, cualquier consulta, cualquier otro tipo de pregunta lo pueden hacer bajo el Facebook o tal vez si desean lo que es el certificado del curso, pueden dejar sus números en el Facebook o tal vez llamar a este número que está en pantalla, ¿no? Buenos días, gracias.